Tenemos la siguiente ponencia a cargo de Jorge García Bustamante. Jorge es abogado desde hace 23 años, actualmente en Innova Abogados, de la que es socio fundador y coordinador de desarrollo de negocio, llevando allí en el despacho también varias áreas. Jorge nos va a dar una charla, una ponencia titulada Compliance como herramienta para el buen gobierno y el buen hacer en el mundo laboral. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se me oye bien, ¿verdad? Bienvenido, sí. Disculpa por el retrasillo que llevamos. Ya has visto que está siendo esto muy intenso y te invitamos a que nos cuentes durante, tenéis como 15 minutos, todo aquello, como yo digo siempre, en esos 15 minutos, todo lo mejor que puedas darnos de ti, lo estamos esperando. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Voy a compartir pantalla también. Sí, fenomenal. Para ayudarme que sea más rápido. Así que se ve, ¿verdad? Sí. Vale. En primer lugar, agradecer la invitación. Seguramente viendo las otras intervenciones no esté al nivel, pero voy a intentar no desentonar. Realmente, tanto las intervenciones de antes de Alejandro, de Leandro y de Carlos han Sí. El micrófono se ha apagado, Jorge. Creo que ahora lo he reactivado, ¿no? Sí. Ahora sí. Vale, perdón. Nada, que quería decir que las intervenciones anteriores, que veo que han tocado básicamente el tema en el que estamos apuntando todos por la tarde, ¿no? Que al final es una determinada cultura preventiva, una determinada ética en la forma de actuar, un poco enfocado en las personas. Yo lo que quería era transmitir con la presentación cómo a través de los planes de cumplimiento normativo, o el compliance, como es conocido también, podemos generar una transformación realmente de la sociedad. Es decir, más allá de una herramienta que sea útil para la propia empresa, sino cómo podemos trascender hacia los demás. Cuando hablo de planes de cumplimiento, sí que quiero definir a qué me refiero. Estamos hablando en general, es decir, hay muchas materias a día de hoy que a la gente le suena, de blanqueo de capitales, de ámbito penal, cuestión tributaria. Yo lo hago de una forma global, es decir, todas aquellas posibilidades que tienen las empresas de establecer programas propios que puedan detectar por dónde se pueden romper la cuerda, por dónde se pueden saltar las normas. Es decir, esto la parte buena que tiene o diferente que tiene es que no estamos hablando de qué hacen los demás que nos pueda afectar, sino qué es lo que podemos hacer nosotros que le pueda afectar a los demás. Es protegerle a los demás de nuestra propia actividad. Y eso realmente requiere tener una cultura propia, es decir, de tener el deseo de ser ético, porque pones un poco el foco en los demás y en cómo tú en tu actividad puedes afectarles. Evidentemente que todo esto siempre tiene un retorno de reputación, tiene un retorno económico, pero evidentemente tiene que tener una base cultural. Por eso aquí la parte de la cultura, digamos, es lo que pivota. ¿Por qué surge la necesidad de establecer estos planes? Alejandro en la primera intervención ha apuntado, ¿no?, la visión que tiene la gente sobre cómo las empresas se manejan con el ámbito de la corrupción. Y es que realmente los planes de prevención no han surgido, si lo pensamos, como una cosa natural de ética por parte de las empresas, de decir, oye, tenemos que hacer esto de forma correcta. En realidad han surgido como una manera reactiva a algo que venía ocurriendo en la realidad, que básicamente era la corrupción. Se han dado casos de corrupción que son conocidos y que, por lo tanto, esto instaura en la sociedad la creencia de que la mayoría de las empresas se manejan de esta determinada forma. Esto acaba afectando al tráfico mercantil, afecta a la confianza entre empresas, afecta económicamente y, por lo tanto, tiene que surgir algún mecanismo donde podamos equilibrar o evitar este tipo de situación. Los planes de cumplimiento ya inician desde la época del Watergate en Estados Unidos, hemos tenido casos como Lehman Brothers, Enron, en España hemos tenido también los nuestros, y por lo tanto esto lleva a la necesidad de implantar programas que a las empresas puedan acreditar que la forma que tienen de actuar es verdaderamente ética.
Luego la complejidad normativa es otro elemento que ha ayudado bastante a la necesidad de establecer estos planes, porque hay tal cantidad de normativa en tan diversas materias que afectan una sola actividad que ya es difícil para una empresa saber cuándo está tocando los límites o cuándo se está excediendo esos límites. Estamos hablando de protección de datos, de cuestión tributaria, ahora tenemos el tema de los planes de igualdad. Por lo tanto, esta complejidad normativa invita a que tener un plan de prevención ayude evidentemente a poner este tipo de solución. La globalización es otro factor, y es que al final, cuando estamos tratando con empresas de otros entornos, fuera de nuestros sitios culturales, de otros países, necesitamos tener la confianza en que los demás, en los que estamos haciendo el trato, también estén cumpliendo de una forma ética si nosotros queremos ser éticos. Hemos visto ejemplos, sobre todo en la industria textil, cómo se hace fabricación del producto en terceros países, y cuando surgen las condiciones laborales en las que se están fabricando esos productos, afecta a la reputación de la marca. Es decir, realmente nos estamos aprovechando del incumplimiento de las normas de otras empresas para el beneficio propio. Por lo tanto, esta globalización ha exigido que estas empresas exijan, como es lógico, que aquellas empresas que quieran ser proveedores tengan también un plan de cumplimiento. Y aquí es donde las certificaciones adquieren realmente una importancia, y más que una importancia es que es casi imposible de entender el plan de cumplimiento, en mi opinión, sin una certificación, porque la certificación al final es ese tercero que te está validando que efectivamente ese plan de cumplimiento es correcto. Y por lo tanto, esta es la confianza máxima en el ámbito mercantil. Yo creo que esto es a día de hoy un elemento fundamental. Y luego la sociedad. La sociedad está cambiando y exige que seamos éticos. La gente ya busca que la empresa a la que compre sea una empresa amable, sea una empresa responsable, sea sostenible. Hemos tenido recientemente ejemplos, quizá uno de los más famosos ha sido el jugador de fútbol americano que se arrodilló en el himno americano y luego ningún equipo de fútbol americano lo ha contratado, y cómo Nike, empresa americana en esencia y del deporte, lo ha cogido como un icono de una campaña, es decir, rompiendo un poco la tendencia general que había, es decir, para dar un mensaje ético, y cómo Adidas, su máxima competencia, en redes, de forma pública, felicita la campaña. Es decir, cómo dos máximos competidores han sido capaces de transmitir un valor ético de una forma global y no ver una competencia como algo agresivo donde uno se muerde, sino donde la competencia desde un punto de vista ético haga que uno gane mercado por hacer bien las cosas. Y por lo tanto esta es la importancia y la tendencia que parece que hay que surgir. ¿Quiénes son los...? Voy rápido porque no tengo un horario delante, pero como veo que María lleva muy bien lo de los horarios y además cosa que me parece muy bien que nos avise, María, tú me das el toque de atención, porque no tengo reloj aquí delante y voy perdido un poco con el tiempo. Nos quedan aproximadamente unos 5 minutos. Vale, perfecto. ¿Quiénes tienen planes preventivos? Bueno, aquí me vas un poco en estadísticas de España, sé que no me dirijo a otros ámbitos, y tenemos 3 grupos. Las empresas que lo necesitan, es decir, aquellas a las que se lo imponen porque se lo exige alguna empresa para comerciar con ellas o porque quieres acceder a algún contrato administrativo y la administración te exige tener plan de prevención. Aquellas que lo aprenden, que son aquellas que han tenido una experiencia negativa porque ha habido algún empleado que ha hecho algo y se han visto metidas en un procedimiento penal y han descubierto que tener un plan de prevención les exime de responsabilidad y que por lo tanto en esa experiencia les ha llevado a tener que implantarlo. Y luego el tercer grupo, que personalmente me parece el más interesante, que son aquellas que verdaderamente tienen una cultura ética, que son aquellas que sin necesitarlo o sin tener que aprenderlo realmente lo implantan. Y aquí es donde está el buen germen de los planes de prevención. Es decir, en definitiva estamos hablando de aquellas personas, porque al final las empresas, las organizaciones, cuando hablamos de la administración o hablamos de una empresa, estamos hablando de las personas que en concreto están tomando esas decisiones. Por lo tanto, estamos hablando de aquellas personas que tienen verdaderamente una voluntad de generar una cultura propia en su empresa, que genere un cumplimiento ético. Leandro lo ha explicado antes con el plan de prevención, de cómo eso es permeable a los empleados y genera una cultura que también hace que inunde a los demás y los demás adquieran esa ética, no porque les falta el título personal, sino porque vista desde una empresa también se aprende. Y por lo tanto, digamos que esta es la cuestión importante. Y esta es mi reflexión, que la verdadera transformación es tener una cultura de compromiso ético. Es fácil, pero si un plan de prevención es bueno para una empresa, es bueno para la sociedad, genera buenos hábitos, ¿por qué no se implantan?
La pregunta es, ¿por qué si es algo que aparentemente es bueno, por qué el compromiso ético de una empresa no se implanta? Y esta es la reflexión con la que quería terminar mi intervención, que es la cultura de prevención se fuerza o se hace a sí misma. Es decir, ¿tenemos que obligar a que las empresas implanten programas de prevención o debemos de dejar que ese compromiso ético salga de forma natural? Esta respuesta sí que yo no la puedo dar. Decía ayer Santiago que hay más preguntas que respuestas y que a su vez las respuestas nos generan más preguntas. Pues esta es una pregunta que tiene que forzar la respuesta de cada uno. Nunca pensé que iba a mezclar en una presentación a Dan Ariely con un cinturón de seguridad, pero la verdad que vino dado así. Dan Ariely todos le conocéis, hombre estudiando el comportamiento humano, máster en psicología o catedrático en psicología. Tiene una presentación en las charlas TES que invito a todo el mundo que la vea, si no la ha visto ya, donde viene a analizar en el campo de la donación de órganos, comparó cómo eran los niveles de donación de órganos en los países de Europa, porque había unos países que tenían una alta tasa de donación y otros países con una tasa baja de donación. Hicieron una comparativa cultural, si realmente la cultura era lo que les diferenciaba, y vieron que, por ejemplo, Bélgica y Holanda son países de una cultura similar, pero Bélgica donaba mucho y Holanda donaba poco. Lo mismo pasaba haciendo la comparativa entre Austria y Alemania, entre Dinamarca y Suecia. Por lo tanto, descartaron que el factor cultural fuera lo que hacía que alguien donara o no donara. Cuando profundizaron en la razón, vieron que había una cosa que era lo que distinguía, que era el statu quo del que se partía. Es decir, los países que donaban poco es porque su sistema era que no se donaba salvo que expresamente dijeras que querías donar. Los países que se donaba mucho eran los que tenían la pregunta formulada a la inversa. Es decir, se donaba de partida salvo que expresamente no quisieras donar. Y no es que un holandés o un belga no tengan el mismo concepto sobre la donación, sino lo que analiza Dan Ariely aquí es que realmente al ser humano le es complejo, entre una decisión A y B, modificarse de la que está. Una simpleza como esta hace que sea difícil tener un comportamiento diferente, es decir, tendemos a mantenernos donde estamos. Si los planes de prevención son buenos, pero el sistema que planteamos es que no sean obligatorios, ¿la gente va a hacer por implantarlos o el sistema normal que vamos a adoptar es el de me quedaré como esté e iré a remolque? Esa es la reflexión que quiero plantear. Y pongo como ejemplo el cinturón de seguridad porque es una cosa que ha vivido mi generación. No creo que vaya a contar de los de mi edad o en edades similares que esto no lo hayan vivido. Yo recuerdo de pequeño cómo mi padre iba sin cinturón de seguridad. De hecho, los coches atrás ni lo tenían y no recuerdo si del lado del acompañante lo tenía o no lo tenía. Lo cierto es que se iba sin cinturón de seguridad hasta que se empezó a multar. Cuando se empezó en España a multar, el cinturón de seguridad se empezó a poner. Se inventaron las famosas pinzas para que el cinturón estuviera suelto o cuando veías a la Guardia Civil te lo ponías. La realidad es que si mi padre, que tiene un nivel cultural alto, es decir, no le estoy poniendo de mal ejemplo, sino de que él tenía ese comportamiento adquirido, le preguntara si el cinturón de seguridad era bueno o malo, me hubiera dicho que era bueno. Y la razón, ¿y por qué no te lo pones? Pues a veces la razón de por qué no hacemos las cosas es tan simple porque es como estamos acostumbrados a hacerlo. Yo ya me lo he puesto porque sabía que me multaban, pero la generación siguiente, que es mi hija, que con 10 años no entiende de multas, si antes de encender el coche no me pongo el cinturón de seguridad, me avisa, porque su concepto ya es el de la seguridad. Ya tiene adquirido que el cinturón de seguridad hay que ponérselo sí o sí. La reflexión final, y con esto termino, es si los planes de prevención mejoran las propias empresas, mejoramos a toda la sociedad y nos hace tener más confianza, más transparencia. No podemos quitar el hambre en el mundo, pero sí podemos hacer que en nuestro entorno no haya hambre. Por lo tanto, donde tenemos la capacidad de actuar, cada uno de nosotros actuáramos, si está el sistema esperando que de una forma propia vayamos implantando esa cultura, estoy seguro que llegará, pero harán falta generaciones. Si realmente queremos hacer el cambio, quizá haya que hacer que esto sea una obligación. No sé si el hecho de poner una obligación, esto me encantaría que Alejandro, que ha hablado de ética, si el hecho de imponerlo como una obligación ya deja de ser ético el comportamiento, porque ya uno no lo hace por ética, sino porque le están obligando. Pero creo que es la reflexión importante a efectos de los planes de prevención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge. Seguimos, Jorge, qué interesante también tu ponencia
algunas preguntas súper potentes como ¿qué puedo hacer yo que pueda afectar a los demás? Tener el deseo de ser ético. Hablabas de la necesidad de implantar programas que permitan a las empresas acreditar que se comportan de forma ética. Y ahí está la necesidad de las certificaciones. Importantísimas las certificaciones para validar que ese plan de cumplimiento es correcto. Y acabo con una de las preguntas que has formulado. La verdadera transformación es tener cultura de compromiso ético. ¿Por qué no se implanta? Pues no sabemos a través de la obligación, pero el caso es que tu hija seguro que ya se pondrá el cinturón de seguridad porque lo tendrá interiorizado. Habrá que ver de qué manera llegamos a todos, porque al final es una obligación de cada uno, ¿verdad? Las empresas pueden implantar un plan, pero cada uno tiene que cumplir su parte. Muchísimas gracias, Jorge, de verdad, ha sido muy interesante. Seguimos con este encuentro. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros.